Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con nuestro servicio del día de hoy. Pues, bienvenidos todos a este nuestro servicio dominical del día de hoy. Vamos a poner en este tiempo en manos de nuestro Señor para que Él sea quien nos guíe durante este servicio. Y bueno, vamos a orar, hermanos. Los pies sin inclinar su cabeza, por favor. Bendito Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, porque nos permites un nuevo día en tu amor y en tu misericordia, mi Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, que seas tú guiando este servicio. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, que nuestros corazones estén preparados, dispuestos, Señor, para atesorar ese gran mensaje de amor y de enseñanza que tienes para nosotros, Padre. Te ruego por mis hermanos que aún están en camino, para que les guardes durante el mismo, y si no pueden venir, Señor, que no tengan dificultad para poder conectarse, aunque sea de manera remota, Señor, para escuchar tu mensaje. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, dándote gracias por todo. Oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, para empezar, vamos a, como podrán darse cuenta, pues ya tenemos aquí algunos indicios de la Navidad. Y la semana pasada nuestro hermano Jaime nos estuvo hablando acerca de, dando respuesta a una pregunta, ¿no? Debemos celebrar la Navidad. Entonces, nuestro hermano Jaime nos hablaba un poco acerca de los orígenes de la festividad, porque hay tal vez confusión acerca del origen de la misma, ¿no? Y el día de hoy, pues vamos a escuchar nuevamente a nuestro hermano Jaime dando más respuestas sobre las dudas que pudiéramos tener si debemos celebrar la Navidad. Adelante, Jaime. Gracias. Buenos días a todos. Debemos celebrar la Navidad. He tenido algunas conversaciones con algunas personas y qué bueno que estamos hablando de esas cosas porque creo que eso conecta a otras cosas en nuestras vidas, ¿no? Esa pregunta. Bueno, un momentito. Ok. Bueno, obviamente hay muchas cosas de que podemos hablar, ¿no? La posada, piñatas, regalos, reyes, magos, ¿no? Hay muchísimas cosas. Pero ¿qué es mi meta? Bueno, primero defender un poco por qué celebramos la Navidad como iglesia, ¿no? En la iglesia. Porque eso es importante para nosotros. Algunas personas que dicen que no deberíamos celebrar la Navidad en absoluto, ¿verdad? Entonces, es una pregunta importante, ¿no? Y hablamos la semana pasada sobre la Nochebuena y el día de la Navidad, incluso el árbol de Navidad, y vimos que hay evidencia que estas cosas, de hecho, son tradiciones muy cristianas, ¿no? Y no son paganas. Y sin importar cómo celebramos o si celebramos, es lo mismo con todas las cosas en la vida. Jesucristo debería estar en el centro de todo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Sí? Ok. Romanos 14, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. ¿Sí? Entonces, sea cual sea la tradición que decidamos seguir, debemos preguntarnos, ¿está esto alineado con la Biblia? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Puedo realmente glorificar a Jesús en esto? Pero de pie aquí enfrente de la iglesia, no es mi trabajo decirle que haga algo o que no haga algo cuando la Biblia no dice nada al respecto, ¿verdad? Al mismo tiempo, Dios es un Dios de verdad, ¿sí? Y por eso creo que es válido hablar de la verdadera historia de la Navidad, pero aparte de eso,
la autoridad de nuestra iglesia es que la Biblia, ¿sí? Y no debemos atar la conciencia de nadie ni cargar a nadie con algo que no esté en la Biblia, ¿sí? Deberíamos celebrar el nacimiento de Jesús y deberíamos celebrarlo en todo el año, ¿verdad? ¿Sí? Y no veo ninguna razón por la que no podamos celebrarlo en diciembre y enero. De hecho, celebrar la Navidad tiene algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, es divertido. Sí. Y si queremos hacer algunas cosas que, bueno, no son directamente de la Biblia, pero nada más son divertidos, no tengo problema con eso, pero depende, ¿no? Es un buen momento para concentrarse en la familia y pasar tiempo juntos, ¿verdad? Es un momento de descanso, o puede serlo. Es un momento para meditar en la venida de Jesús a través de la Biblia y de las canciones que escuchamos y cantamos, ¿sí? También es un momento para compartir sobre Cristo, ¿no? Quizás la gente esté escuchando algunas de las canciones que cantamos en esta época del año y tal vez la gente se siente especialmente sola, ¿no? Porque un miembro de la familia se ha ido. O quizás la gente se está dando cuenta de que todas las fiestas no son suficientes para llenar el alma de verdad, ¿no? Nuestra cultura todavía tiene un poco del nacimiento de Cristo en sus mentes en esta época del año, ¿sí? Entonces podemos usar eso como una herramienta para compartir, ¿sí? Lo mismo es cierto con la Pascua, ¿verdad? Otro gran momento para celebrar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado esta maravillosa revelación de la venida de su Hijo, el nacimiento de su Hijo, ¿no? Y quiere que lo celebramos. ¿Cómo puedo saber? Bueno, incluso antes de la venida de Cristo, los profetas estaban fascinados por su venida y la celebraron. Dice Pedro en 1 de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente creyeron y averiguaron. Y Dios compartió con nosotros las maravillosas y coloridas historias del nacimiento de Cristo, ¿no? En Lucas y Mateo. A pesar de que todavía era un bebé en el útero, Juan celebró la venida de Jesús, ¿verdad? Cuando vio a María, Elizabeth dijo, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, ¿sí? Y luego María celebró, diciendo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Zacarías celebró, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Los ángeles del cielo celebraron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los pastores también, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Simeón en el templo celebró, mis ojos han visto tu salvación, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y por supuesto los magos, ¿no? Los sabios del oriente, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿No crees que hay un patrón aquí de celebración? No, todavía estamos celebrando. En cada regalo que nos damos unos a otros o a Dios, celebramos el mayor regalo de Dios. Gracias a Dios por su don inefable, 2 de Corintios 9:15. ¿Necesitamos un árbol o regalos o ponche o tamales o romeritos para celebrarlo? No. Bueno, la comida sí, pero por supuesto que no, pero ¿podemos celebrar así? Creo que sí, creo que sí. Años antes del árbol de Navidad, los árboles de paraíso
se decoraron para representar los árboles del huerto de Edén. Nuestra historia comienza con dos árboles, ¿verdad? Uno fue prohibido y la primera pareja pecó al comer su fruto. El otro árbol nos condujo a la vida eterna, pero nos fue quitado a causa del pecado. Y así llegó la muerte a todos, y el árbol se convirtió en un lugar de maldición. Si alguien fue ejecutado y colgado de un árbol, dice Deuteronomio 21:23, el colgado es maldito de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, santo, perfecto, y su Hijo se convirtió en el maldito por nosotros. ¿Sí? Hechos 10:39, le dieron muerte colgándolo en un madero, en un árbol, la cruz. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Y así el árbol, el símbolo del pecado y la maldición, se convirtió en un símbolo de vida para nosotros, un símbolo del gran don de Dios, el gran don de la luz que Dios nos da, su Hijo. En 1 de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el árbol, la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas, por sus heridas fueron ustedes sanados. Y dice Jesús mismo a su pueblo en Apocalipsis 2:7, al vencedor le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Necesitas un árbol de Navidad para celebrar esto? ¿Para meditar en eso? No, ¿verdad? Por supuesto no. Pero si tienes uno, espero que te recuerde la nueva vida que tenemos en nuestro Salvador. ¿Sí? Bueno, una pregunta. ¿Alguien te gustaría compartir sobre lo que significa la Navidad para ti como cristiano? En tu vida cristiana. ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué significa? Sí. Amén. Sí. Para mí es un tiempo donde también le agradezco al Señor la oportunidad de estar con mi familia, con mis hermanos. Al final del día veo su amor a todo mi alrededor, no solamente Sí. Sí. Para mí es una buena oportunidad. Debemos hacerlo todo el año, ¿verdad? Pero un tiempo especial en recordar quién es Dios para mí. Meditar mucho en sus nombres como príncipe de paz, consejero, muchos nombres de Jesús, de Dios. Y sobre todo el Emmanuel, que está con nosotros. En estos días, cuando estamos pasando por tiempos raros, para mí la única esperanza que tengo es que yo sé que quien está en el trono y quien es soberano sobre todo eso, sobre esta pandemia, sobre el gobierno de todo el mundo, es Dios. Entonces, es el único confort, el único esperanza que tengo. Y es un buen tiempo recordar que mi Dios vino como un bebé que no podía hacer nada por sí mismo, como un hombre, vino a la tierra desde los cielos, ¿no? Y no, entonces tenía todo el poder, pero se humilló y vino como bebé. Y eso es impresionante, ¿no? Entonces, a veces sí sabemos estas cosas, pero no pensamos en estas cosas mucho, ¿no? Entonces, para mí es una buena oportunidad para hacerlo. Muy bien, gracias. Sí. Como dice Shelly,
decía tú hace un momento, cualquier época del año, deberíamos de hacerlo. Pero también es cierto que en estas fechas es algo más marcado en toda la cultura. A mí en esta época me viene a la mente, ¿no? Inmenso, o sea, siempre lo recuerdo, pero es como diferente para ver ese amor de Dios hacia toda la humanidad, ¿no? Que envió así, como morir. Esa sensación que yo experimento algunas veces de reconocerme lo que soy y que no soy digno, ¿no? Pero él ha decidido su soberanía cuando él llamar al mundo. Como se causó muy bendecido. Ojalá es así, lo podamos permitir, ¿no? Sí, el amor de Dios, ¿no? Sí, eso. Bueno, gracias a Dios. Bien, gracias Jim por recordarnos estas cosas y bueno, ahora tenemos un poquito más de bases para cuando si en algún momento dudamos, ¿no? De si debemos o no celebrar la Navidad. Bien, vamos a continuar, hermanos, y pues el día de hoy tenemos dos invitados que nos visitan y bueno, pues Frida nos va a presentar. Bueno, tengo aquí dos invitados muy especiales. Él es Daniel y él es su papá, Jim. Y pues bueno, estarán aquí acompañándonos. Entonces, para que los saluden. Y pues sí, pues quiero agradecer a Dios porque pues llegaron con bien ayer y bueno, van a estar aquí unos días con nosotros. Y pues, Bienvenidos. Bien, hermanos, pues como saben, cada 8 días tenemos nuestra lectura, y el día de hoy vamos a leer los versículos del libro de Gálatas. Si podemos ir buscando Gálatas, y vamos a leer ahora del capítulo 3, del versículo 23. Gálatas 3, versículo 23. Y vamos a leer hasta el versículo 7 del capítulo 4. Bien, vamos a dar lectura, hermanos. Dice así, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, hermanos, pues como saben, la dinámica que manejamos es que leyendo estos versículos, si alguien quiere compartir algo que le llame la atención, que le diga algo que le toque en su corazón y que quiera compartirnos, puede levantar la mano y con gusto le escuchamos. Nada más para quedar un poco por si no hay no sabemos a qué se refiere ayo, que en algunas versiones como la que acabo de leer, que es la Reina Valera, lo dice, es como el ayo, es como un guía, es alguien que era una persona que estaba a cargo de un joven en su educación y en su cuidado. Entonces aquí el sentido es que la ley fungía como una especie de guía, ¿no? Pues sí, Sí, te escuchamos, Luis. a mí me gusta mucho que Dios nunca ha hecho diferencia, ¿no? Cuando llama a alguien, cuando le permite a alguien llamarlo padre y por lo mismo ser su hijo, me gusta eso, que Dios no excluye a nadie, ¿no? Aquí dice, no hay diferencia, ¿no? Entre el libre y el esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Yo no nací en una familia cristiana, ¿no? Hay quien tiene ese gusto, pero yo creo que hay algo que me llama mucho la atención de este pequeño extracto, es eso, que estemos tranquilos porque Dios no pone un límite para su amor, para su perdón. Si Él va a hacer hijo a alguien, lo hará. Entonces eso me da confianza, me da fe porque tengo mucha familia que aún no lo conoce. Y eso pues a veces sí me preocupa y me pone hasta incluso triste de vez en cuando. Pero tengo fe en que si alguien que no estaba de ninguna manera relacionado con él, como yo, lo aceptó como su hijo, pues cualquier persona. Yo creo que no hay hombre tan malo como para que el Señor no lo perdone, para que no lo acepte como su hijo. Gracias, Luis. Sí, creo que ese sentir es el de muchos de nosotros que vemos a nuestro alrededor, a nuestros familiares pues, alejados, ¿no? Pero como dices, esa esperanza que sabemos que nuestro Señor puede hacer en la vida de cada uno y, como dicen, ¿no? Como ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Nosotros sabemos dónde estábamos y de dónde nos sacó. Nuestros pensamientos, nuestras obras, antes que estábamos lejos de Él, y sí, Él no hace distinción de personas. ¿Alguien más, hermano? Bueno, mientras alguien se anima, cuando yo leía este pasaje, el versículo ya lo perdí. Bueno, pero aquí nos dice que en su momento nuestro Señor vino, ¿no? Hay una frase
es en el versículo 4 del capítulo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro Señor envió a su Hijo en el momento justo, no fue antes, no fue después. Y ahora, volviendo un poco a lo que decía Luis, podemos ver que nuestro Señor siempre tiene el control de todo, el tiempo perfecto, el tiempo adecuado, y Él tiene control de todo. Entonces, en nuestro Señor tenemos esa confianza y nos demuestra en todo momento que Él está en el control de todo, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, también cuando yo leía el último versículo que leímos, es el 7 del capítulo 4, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sino también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ese amor que Él nos da. Y recordaba todo lo que nos ha dado nuestro Señor, porque aquí nos dice que ahora somos hijos, que somos herederos, pero antes también, al ser eso, éramos pecadores. Entonces nos da su gracia, nos da su misericordia, nos da la fe, o sea, nos ama tanto. Y recordaba el versículo que que acabamos de leer por ahí, de Romanos 8:32, ¿no? Que nos dará todas las cosas, ¿no? Entonces, es muy bonito leer estas palabras y ver el amor de nuestro Señor. Bien, hermanos, pues si no hay algún comentario, pasamos a nuestro bloque de alabanza para se pueden ir preparando, hermanos, para pues, darle ese tiempo hermoso a nuestro Señor que nos ama tanto. Pónganse de pie, hermanos. Celebrar más la venida de nuestro Señor Jesús. La primera canción es una canción divertida, mexicana, y habla de pastores y los magos y todo, pero aquí es el punto. El punto es que vamos a adorar al niño, ¿sí? No adoramos a una imagen, ¿no? Algo así, pero en nuestras memorias de la historia pensamos en el momento en que era un bebé pequeño que era y es Dios en la carne. Y eso es algo increíble. ¿Okay? Quiero escuchar sus manitos, sus palmas en esta canción, por favor, en la noche. En la noche los pastores, sus ovejitas vendrán, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo alaban, ahora al niño que está, ahora al niño que está. Realizado, y la brillante estrella, la estrellados, angelitos en la vuelta, al llegar, habla del niño que está,
en Belén está. Ahora el niño, en Belén está. En Belén está. Con reverencia, en la noche buena, los cristianos alaban, los cristianos todos cantan que su venir, pero su llegar, adorar al niño, que en Belén está, en Belén está, adorar al niño, que en Belén está, en Belén está. Al mundo paz deseo Jesús, yo y el viento junto con el sol, ya tiene luz, y por su santa ley, y por su santa ley, y paz, y paz, y santa ley. Al mundo paz del Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz, verdad, Jesús perdonará, Jesús perdonará, Jesús perdonará. Al mundo un gran a las naciones se hará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Ahora, este bebé es el rey del universo. Era y es, ¿verdad? Para siempre, Alfa y Omega. Oíd un son en alta esfera. En los cielos, gloria a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Oíd un son en alta esfera. En los cielos, gloria a Dios. Cantarás en la tierra, cantarás celeste voz. A los cielos agradecemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, por el poder de cantarás celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria a nuestro Redentor, a Jesús el Señor, cantarás en este voz, en los cielos, gloria a Dios. Esa parte es una canción, una oración. Oramos juntos, ¿no? Príncipe de paz. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces luz. A su majestad lejano, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz te han morir, cantarás celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Amén. Ok, recordamos esa canción, ¿no? Venid todos, y fieles todos. Y no sé si recuerden, pero en el coro hacemos algo especial con el volumen
de nuestras voces, ¿no? Empezamos muy suave, tranquila, ¿ok? Venid, adoremos, y un poco más. Venid, adoremos, y súper fuerte. Venid, adoremos a Cristo el Señor. ¿Ok? Tienen que cantar muy fuerte porque muchos tienen sus cubrebocas y no pueden escuchar. Yo sí, pero creo que todos pueden escuchar nuestra alabanza, ¿no? Venid, fieles todos, a ver las cielos del gozo, antes del cielo. Y a ver los cielos humildes leemos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. El que siempre tenemos, del eterno Padre y Dios verdadero, que al mundo creó. Del cielo divino nació de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre siempre, gracia refinado, ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, Cordero amado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantar jubilosos, benitas criaturas, los cielos con vuestra canción. A Dios bondadoso, Padre de las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Jesús celebramos, Jesús celebramos, tu bendito nombre conmigo, solemne pecado. Por siglos eternos adorarte, a Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Eso es un himno viejo, pero cantamos con una melodía un poco nueva. Las palabras son increíbles. Gloria a Dios en todas alturas, te mostró tu gran amor. Cuando las criaturas un pequeño salvador, todos los hijos de los santos alaban estos cantos, alabanza y gratitud por la divina salud.
Viviremos amados en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, que nos dio su amor. Adorad las criaturas, tu potente Salvador, tus hijos de los santos, hagan todos nuestros cantos, de alabanza y gratitud por la vida salud. Y digamos a una voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, la tierra canta, al gozar de su bondad. Pues que brilla paz constante en su buena voluntad. Toda tierra de pastoras al exceso de honores. Por el Cristo santo y fiel, que el Espíritu es Padre. Y con una voz en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, la iglesia entona, toda triste esclavitud. Oh Jesús, que es la corona, su cabeza y plenitud. El final que siempre vive, cada lucha escarnecida, mientras lleva su soledad, en la gloria y llena paz. Donde exclama una voz en los cielos, gloria a Dios. Donde exclama una voz en los cielos, gloria a Dios. Amén. Felicidades. Bien, qué bonitas canciones, ¿no? Que nos recuerdan a nuestro Salvador en estos momentos que pues, creo que todos necesitamos de Él aún más en estos momentos difíciles. Bien, hermanos, pues así como les digo que en todo momento necesitamos de nuestro Señor, pues este tiempo que a continuación vamos a tener, pues es un tiempo muy bonito también, hermoso, en el que nos podemos acercar a nuestro Señor, en el que podemos poner delante de Él nuestras necesidades, nuestras alegrías también, porque no, nuestros agradecimientos, porque pues todo lo que somos, todo lo que tenemos, pues es de Él, viene de Él, ¿no? Y pues si alguien tiene alguna petición de oración, hermanos, algún agradecimiento a nuestro Señor o algún testimonio que desea compartirnos para la edificación, pues le escuchamos, nada más y levanta su mano y le damos la palabra. Sí, hermano. Pues yo deseo pedir por todo Dios. Vamos a hablar por la petición de nuestra hermana. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites acercarnos a ti. Gracias porque nos escuchas, porque tú inclinas tu oído a nuestras oraciones. Sabemos que nos escuchas y queremos poner en tus manos, mi Señor, a todas aquellas personas que están pasando por una situación de salud, falta de salud, Señor, que pues hay mucho más en este tiempo, Señor, que pues esta pandemia nos ha traído por todo el mundo con muchas personas enfermas, Señor. Queremos
pedirte por su salud, que seas tú con ellos, que aquellos que te conocen, Señor, estén confiados en que tú estás con ellos. Entonces te pedimos, Señor, tu amor, sea tu fortaleza, su consuelo. Y para aquellos que no te conocen, Señor, también te pedimos por ellos, Señor, para que, pues, esta es la manera, Señor, en la que ellos pueden conocerte, Señor. Seas tú obrando en su vida. Sabemos, Señor, que tú puedes sanar cualquier enfermedad, Señor. Sabemos que tú eres un Dios amoroso, un Dios justo, Señor, y sabemos que obrarás según tu voluntad, Señor. Nos entendamos a todas estas personas que están sufriendo de esta enfermedad de la pandemia, pero también todos aquellos que están pasando por alguna otra situación de salud, Señor. Te rogamos que seas tú en sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos escuchas. Y ponemos también en tus manos, Señor, nuestro andar para que también nosotros, Señor, nos des fuerza de seguir adelante, siendo prudentes, Señor, para poder, pues no ser un foco también nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y damos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Sí, Señor. Quiero pedir oración por el hijo de nuestra estilista que corta nuestro cabello. Ellos viven en Jesús María y su hijo ha tenido varias cirugías en su cerebro, su cabeza, y ahora ya está recuperado muy bien. Sobre todo eso es un milagro, ¿no? Pero ahorita es una historia larga, entonces no voy a contar todo, pero tiene una herida en su cabeza que nunca ha sellado, nunca ha sanado bien. Entonces, por algunas cosas perdió movimiento en su brazo izquierdo. Y tiene riesgo, si no pueden cerrarla, tiene riesgo de perder movilidad en sus piernas y su brazo. Entonces, están tratando de tener una cirugía para él, quitar piel de su pierna y ponerlo ahí para cerrar esa herida que tiene. Pero ahorita con COVID, su hospital de seguro no pueden atenderlo por COVID, entonces están buscando un doctor particular que puede hacer esta cirugía, pero va a costar mucho. Entonces están montando dinero para tratar de hacer es muy urgente que tiene la cirugía, entonces no puede esperar. Entonces, si alguien quiere donar, pueden platicar conmigo, tengo la cuenta y todo para poner el dinero, cualquier cantidad, pero eso no es, quiero orar por ellos. Hemos estado compartiendo, no estoy seguro de su salvación de esta familia, pero hemos compartido mucho con ellos. El hijo se llama Javier, mira, voy a decir su nombre completo, Javier Eduardo Amador López. Entonces, si pueden orar por él, su mamá, Isabel, su papá y tiene una hermana también. Entonces, si pueden orar por esta familia, están pasando por algo, ¿no? En estos años pasados han sido difícil para ellos. Y ahora otra cosa. Entonces, tengo mucho, no sé, es que necesitan a Dios en su vida, pero más que nada, pero también quiero orar por su salud. La salud de la mamá también no es tan bueno. Entonces, si podemos orar por ellos, más que nada, eso es lo que deseo, por favor. Y si alguien quiere donar una cantidad de dinero para ayudar con esta cirugía, pueden platicar conmigo, tengo la información de la cuenta y todo, ¿ok? Muchas gracias. Okay, sí. Vamos a orar. Hermanos, me gustaría orar por la petición de nuestro hermano Sherry. ¿Nos ayudas bien?
Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, reunidos y traer nuestras necesidades, nuestras peticiones, pues sobre todo nuestros agradecimientos. Gracias por la oportunidad de orar unos por otros y podemos impulsar a las personas presentadas aquí para poner en tus manos sus vidas, de cómo continuamos la vida de Eduardo, que sabes lo que está pasando en su cuerpo, cuáles son las necesidades, tanto físicas como económicas, pero sobre todo las necesidades que ellos como familias tienen. Entonces, hay que no es una reflexión de su palabra, voy a tomar vida, voy a confiar en ti, pues sabemos que tú vas a dar las bendiciones. Lo único que va a hacer que Eduardo haga sus tratados, porque todo su cirugía ya es cosa, por todos aquellos enfermos que no son enfermos de COVID, que necesitan esos hospitales que están paralizados en su proceso de recuperación, en su proceso de cirugía, en sus tratamientos que están pendientes y no todos conocemos a Dios. Y que fe en ti, Señor, pero también hay muchas otras que no te conocen y que es muy triste saber y ver la desesperanza que ellos tienen. Danos a nosotros como hermanos en Cristo, Señor, esa palabra para poder compartirles a ellos y darles a ellos oídos para poder escuchar tus palabras, Señor. Solo pedimos Gracias, Miguel. ¿Alguien más, hermanos? Sandy y después Sandy. Sí, te escuchamos, Sandy. Quisiera hablar un agradecimiento y una petición también. Fíjate que la semana, apenas de lunes que pasó, mi esposo me comentó de un amigo muy cercano, un amigo que tenía desde Acacia, que son vecinos de Colombia, y aparte de la escuela, o sea, nos conocieron de toda la vida. Mi esposo lo había visto 15 días antes, habían estado cenando y fue al negocio, todos estuvimos cenando, y a la semana siguiente, que pasó, no, casi los 15 días, le hablan familia de chavo que se llama Daniel, y le dicen que Daniel está hospitalizado por COVID y que estaba muy grave. Entonces, el domingo de la mañana le avisaron que había muerto el chavo de COVID, muy joven, tenía 37 años, y su familia, ¿no? Todos estaban contagiados. La mamá, la hermana, la tía, una de las que se fue jugada, la hermana y la mamá estuvieron muy graves en el hospital. Creo que ya salieron. Una de las otras tías también está, dos tías están ocupadas. La abuelita está con su casa con oxígeno. Y bueno, ha sido una tragedia muy fuerte para esa familia, ¿no? Que perdieron a este muchacho y todos se enfermaron y bueno, y por otro lado, yo doy gracias a Dios que a pesar de que Roberto estuvo con él, que seguramente ya está enfermo, él estuvo con él en la mesa, ¿sí? Y Roberto no se enfermó, que ni siquiera supo en la que ya empezaron, ¿no? Entonces, estuvimos con él y todo, y no está bien. Y pues le doy gracias a Dios porque a pesar de que estuvo Roberto ahí con él y que nosotros fuimos Roberto, no nos contagiamos,
familia de Daniel. Porque pues Dios, me dicen, bueno, reporta Roberto que la abuelita está muy mal, no tanto ya está saliendo, pero está muy mal emocionalmente por la muerte de entonces, pues acá por esta familia y darle gracias a Dios por esto. Sí, sí, sí. ¿Tienes tu apellido? No, ¿verdad? No sé el apellido del funcionario Daniel. Ok. Pues vamos a orar por la familia de Daniel que está pasando por esta situación. Señor, nuevamente, Señor, venimos aquí para pedirte, Señor, por la familia de Daniel, Señor, que aunque nosotros no lo conocemos, Señor, tú sabes quiénes son. Tú sabes por la situación que han pasado, Señor. Tampoco sabemos si te conocen, Señor. Pero te rogamos por ellos, Señor. Te pedimos que en estos momentos difíciles de salud seas tú con ellos, seas dándoles fuerza física para que sus organismos terminen de recuperarse, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos por consuelo y fortaleza para sus almas, por la pérdida de Daniel, Señor. Te rogamos que seas tú ese soporte, Señor, que te busquen, Señor, que tú seas obrando en sus vidas, Señor, y que esta situación difícil que están pasando, Señor, puedan ver también a través de ella tu amor, tu misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú con la familia, que les des fuerza, Señor, para seguir adelante, que les des consuelo y que te puedan conocer, Señor. Te rogamos por su salvación, Señor, si es que no te conocen, y si te conocen, Señor, que su fe no decaiga, sino por el contrario, Señor, que se afirme en ti, que sea cada día más es su fe creciendo en ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque has guardado a nuestro hermano Roberto y a su familia, Señor. Te rogamos, Señor, también que sigas guardándoles y te damos gracias por ello y ponemos en tus manos a la familia de Daniel, Señor. Vamos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Sí, Arely, perdón. Quiero pedir una petición de oración. Está con un compañero del salón de la prepa. Estaba hablando con él en la noche y me dice, empezamos a hablar sobre nuestra vida, ¿no? De cómo llegamos a la verdad. Y en un momento en el que me dice, no, pues que, para serte sincero, yo estaba en malos pasos. Me comenzó esto porque a los 14 años, lamentablemente, se metió a vender droga. Gracias a Dios ya no está en eso, pero de todos modos se me dice que ya no piensa andar en eso, pero uno nunca sabe qué va a pasar y quiero pedir así por él, porque no regrese para nada en esas cosas, porque ya sabemos qué es lo que pasa en ese tipo de cosas. Todo. Y más ahora porque también ayer me enteré sobre él, o me platicó él, que va a tener una bebé, muy chiquito. Yo también me sorprendí y quiero pedir también petición porque pues ya la niña viene en camino. Quiero pedir que sea pues ya un padre responsable, ¿no? Y sepa cómo criar a esta criatura. ¿Cómo se llama Arely? Se llama Erika Adrián. Erika Adrián. Ok. Frida, te escuchamos. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de Eric. Gracias, Señor, porque pues tiene una amistad con Arely. Te pido que ella pues pueda ayudarla durante este proceso, Señor, que tú le seas dando sabiduría y prudencia para hablar con él y que ella pueda mostrarle pues la única verdad, Señor, que es Jesucristo. Te pido, Señor, por su pasado de este chico, Señor, que él pueda llevarlo a los pies de Jesús y que sabemos que pues Jesús nos perdona, Señor, el muerte por nuestros pecados y él es el único que puede
perdonarnos y darnos una nueva vida. Te pido, Señor, también por el bebé, Señor. Sabemos que pues los bebés no tienen la culpa de la influencia de los padres, pero siempre es una bendición, Señor, y te pido que pueda crecer en un hogar que te ame, Señor, que puedan ser un ejemplo de este bebé. Y te doy muchas gracias, Señor, por la vida de estos dos chicos, Señor. Te pido que pues, tú estés con ellos, Señor, y que ellos puedan llegar a ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias. Luis y después André. Sí, yo nada más es un agradecimiento porque la semana pasada me puse bastante mal del estómago, tuve que ir al hospital, estuve día y medio ahí y en el hospital pues pude ver cosas bastante desagradables por todo lo que está pasando de la pandemia, pero pues estoy muy agradecido, ¿no? Quiero darle las gracias a Dios delante de ustedes porque pues fue muy poco tiempo, fue súper rápido, el doctor estaba maravillado con la recuperación, pero yo sé que pues fue Dios. Si nos recuperamos tan rápido o el tiempo que tardemos, a veces bastante, siempre es Dios ahí con nosotros. Entonces le quiero dar gracias a Dios y pues por estar aquí, por una vez más que me dejara compartir. Me agrada mucho venir a visitarlos, porque ya saben que no soy de aquí, de la iglesia, pero les amo mucho, siempre les agradezco que me abran las puertas y el apoyo que me brindan. Entonces, pues nada más quería darles las gracias, primero a mi Dios, pero también a ustedes. Y ya. Gracias, Luis. Gracias a Dios que te guardó, que te sigue guardando. Que todavía no me llamó, no hubiera tenido problema, pero dijo, va, otro ratito. Bien, gracias a Dios que te acompaña. Te escuchamos, André. Como se comentaron hace 2 semanas, a una ex compañera, lamentablemente, su mamá la mató. No convivía con una causa, lastimosamente la mató y no sé si se ha tomado con una ciudad de justicia para Renata. No sé si me ha ocupado, pero ya su mamá ya hicieron 2 marchas, pero principalmente quiere orar por su mamá, porque está destrozada por la muerte de su hijo. André, esta situación tan difícil. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuevamente, Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote por su mamá de Renata, por esta situación tan triste que está pasando, este dolor que ella como madre está sintiendo, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú en su vida, que tú le des consuelo a esta madre que está muy lastimada, Señor, que su corazón está lastimado, Señor. Te rogamos que seas tú obrando en su corazón, que primeramente que nada, Señor, sabemos que pues esta situación no es humanamente comprensible, que alguien pueda actuar así, Señor. Te rogamos por ella, para que seas tú en su vida, dándole sustento, soportando ese dolor, Señor, que tú entres en su vida si es que no te conoce, Señor, que seas tú mostrándole que tú la amas, que tú estás ahí, Señor, para ayudarle, para mostrarle tu amor. Te rogamos, Señor, que seas tú en todo momento con ella, que le des sabiduría, prudencia, Señor, y que la acompañe, Señor, en este proceso, en este tiempo de dolor. Y, Señor,
te rogamos por todas estas personas también que están tan apartadas de ti, que están tan alejadas, Señor, y que hacen mal. Tú, Señor, puedes obrar en su corazón. Te rogamos, Señor, que estas personas, Señor, que están tan apartadas, puedan también conocerte, Señor. Señor, ponemos en tus manos a su mamá de Renata. Guárdala, ayúdala, Señor. Y muéstrales tu amor que lo llevamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos aquí en el chat un agradecimiento de nuestra hermana Jessie. Algunos de ustedes sabrán que Ismael tuvo una crisis a lo largo de la semana, estuvo hospitalizado, no recuerdo, una noche, y gracias a Dios, pues ya está en casa, está recuperándose, y damos gracias a Dios por ello, ¿no? Porque lo ha guardado. También mi esposa también nos escribe por aquí que, bueno, su tía tiene un problema de salud. También tuvo una afectación, tuvo un sangrado, tuvo una afectación porque fue sangrado durante muchos días y bueno, tuvo consecuencias. No le llegó la suficiente sangre y oxígeno al cerebro y bueno, tiene un problema y está hospitalizada en estos momentos. Y entonces mi esposa nos pide si podemos orar por ella, por su tía Rosa Rodríguez. Está hospitalizada, ella no conoce al Señor. Y pues nos quería decir alguien que orar por su tía de mi esposa. Sí, Luis. Rosa Rosa Rodríguez. Rodríguez. Vamos a orar, hermanos. Vamos, Señor Padre Dios Todopoderoso. Una vez más nos acercamos a ti, humildes, humillados, para pedirte, para poner en tus benditas manos nuestras necesidades. Te pedimos en esta ocasión, por favor, por la señora Rosa Rodríguez, que es tía de la esposa de nuestro hermano. Tú sabes en la situación delicada y precaria que se encuentra su salud, Señor, pues su salud se encuentra en tus manos. Te pedimos primeramente que nada por su salvación, Señor, para que ella te pueda conocer, reconocer y para que la muerte ya no tenga ningún tipo de poder sobre de ella. Pero si está en tus manos y es su voluntad, Señor, también te pedimos que le concedas la pronta recuperación, el fortalecimiento y la salud que necesita, Padre. No es agradable, sabemos, para todos nosotros tener algún miembro de nuestra familia con una necesidad de salud, pero confiamos plenamente en ti, sabiendo que tú puedes recuperar a todos y cada uno de los enfermos. También nos ajustamos a tu voluntad, Señor. Danos sabiduría para pedirte correctamente siempre, en amor, en humildad. Te pedimos todo esto en el bendito nombre que es sobre todo nombre, Señor. Tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Padre y Señor. Amén. Gracias, Luis. Pues, si no hay alguna petición más o algo, Quisiera claro que sí. Otra vez, yo soy Jim. Frida acabo de presentarnos a mí y a mi hijo Daniel. Bueno, mi esposa y yo apreciaríamos mucho sus oraciones por nuestra hija menor. Se llama Olivia, tiene 19 años y vive más o menos lejos de nosotros. Estamos en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Ella está en el oeste, en el estado de Oregon, y acaba de graduarse de un programa especial. Ha tenido muchos problemas en la vida y para nosotros no es claro si es salva, si es cristiano o no. Muchas veces parece que no, porque tiene muchas ideas más o menos extrañas, ideas espirituales más o menos extrañas. Pero por otro lado,
está muy abierta a nosotros, tenemos una buena relación con ella, hablamos mucho con ella acerca del Señor, pero parece que está perdida actualmente, pues no preciaríamos mucho las peticiones, las oraciones de ustedes para su salvación, especialmente que el Señor le agarre a su corazón. ¿Alguien gustaría la aportación de nuestro hermano por su hija Olivia, verdad? Sí. Sí, gracias. Escuchamos. Padre, nuevamente nos acercamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que podemos depositar nuestras cargas en ti. Y sabemos que todos somos una familia. Todos somos parte de tu cuerpo, Señor, de esta iglesia. Queremos pedir, Señor, por esta necesidad que tiene este guía. Te rogamos por su hija Olivia. Sabemos que tú eres todopoderoso. Sabemos que tú, en este momento, donde quiera que ella esté, puedes tocar su corazón, Padre. Sé que tú tienes un trato especial con cada uno de nosotros. Sé que a pesar de que luego a veces queremos huir o escondernos de tu presencia, Padre, tú vas tras nosotros. Y nos muestras tu amor, nos muestras tu gracia, nos muestras tu perdón. Te rogamos en esta oración por Olivia. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en tu corazón, que ella pueda escuchar, Señor, a sus padres, que ella pueda tener una relación personal contigo. Te pedimos que pongas alrededor de ella muchas hijas tuyas, Padre, amigos, que sean hijos tuyos, que puedan compartir de tu evangelio, Señor, de tu palabra, que ella pueda poner su fe en ti y que ella pueda caminar, Señor, como tú quieres. Te lo pedimos y te rogamos, ponemos esta petición delante de ti, sabiendo, Padre, que tú eres todopoderoso y que tú puedes obrar. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de ti, Jesús. Amén. Gracias, Edgar. Bien, hermanos, pues yo solamente quisiera exhortarnos para que estas oraciones que hemos hecho y que pues durante la semana sigamos orando por todos y cada uno de nuestros hermanos que están en necesidad y los unos por los otros que estamos también aquí, porque todos necesitamos de oración, porque todos estamos expuestos a cualquier tipo de situación, ¿no? en la vida y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio y bueno, vamos a dar el paso a la enseñanza del día de hoy. Vamos a empezar una serie que se llama Antes de Navidad. Y bueno, tenemos por aquí en sus folletos, pueden ver, y bueno, pues prepárate para el juez y esta enseñanza nos va a compartir nuestro hermano Jaime. Adelante, Jaime. Si sean tan amables a buscar Lucas 1, por favor. Empezamos en un momento. Bueno,
no es ningún secreto que nos enfrentamos a mucha incertidumbre y cambios, ¿no? A veces parece que no podemos confiar en las cosas en las que siempre hemos confiado en el pasado. En el exterior hay cambio político, ¿no? Económico. Puede haber pérdidas o conflictos en nuestras propias familias. Y puede haber temores de que ni siquiera podamos confiar en nosotros mismos, ¿no? Estaremos preparados para los desafíos de la vida que se avecinan, ¿no? Por supuesto, como creyentes, ponemos nuestra confianza en ¿quién? En Dios, ¿verdad? Y Dios no nos deja sin sabiduría o sin esperanza. Como dice Ezequiel, tenemos una serie especial durante las próximas 4 semanas, titulada Antes de Navidad. Lucas nos da mucha información sobre lo que sucedió antes de que los ángeles visitaron a los pastores, ¿no? En Lucas capítulo 2. Y a través de Lucas, el Espíritu Santo nos muestra lo que sucedió en la historia mientras el mundo se preparaba para el Mesías. Pero también nos muestra cómo podemos prepararnos, ¿no? A nosotros mismos. Prepararnos para adorar a Dios de una manera más profunda, ¿no? Prepararnos para un nuevo año y sus desafíos. ¿Y qué esperaba el pueblo de Dios? ¿Cómo se prepararon para la venida del Mesías? ¿Cómo debemos prepararnos para el Mesías? Sí, para el nuevo año, pero también prepararnos para su venida física, ¿no? ¿Qué esperamos? Bueno, primero, ¿cuál fue el propósito de Lucas al escribir este libro? Este libro es en realidad un libro de 2 partes. ¿Cuáles son? 2 libros escritos por Lucas. Hechos, ¿verdad? Lucas y Hechos son 2 partes del mismo libro, más o menos. Ajá, cierto. Y conocemos la ocupación de Lucas, ¿verdad? ¿A qué se dedicó? Médico, así es. Posiblemente también era esclavo. Entiendo que muchos médicos en el Imperio Romano eran esclavos. También fue parte del equipo de misionero del apóstol Pablo. Así que leamos su introducción a Lucas Hechos en Lucas capítulo 1 a 4, por favor. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bueno, ¿otras personas habían escrito sobre Jesús antes que Lucas? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿de dónde sacó Lucas su información? De testigos presenciales o oculares, ¿verdad? Sí. Dice, prestó mucha atención, investigó las cosas que aprendió, ¿no? Investigó todo con diligencia, dice en esa versión. En realidad, este era un término que usaba en los libros de medicina en la época de Lucas. Que es un médico que ha prestado atención en clase, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es bueno. Espero que todos estén escuchando atentamente y aprendiendo por qué, para que podamos enseñar a otros, ¿sí? Entonces, Lucas está organizado y va a enseñar a Teófilo de manera organizada, dice. Ahora, ¿cuál es su propósito? El versículo 4. ¿Cuál es su propósito de Lucas? Seguro. Ok, sí. Saber la verdad. Ajá. Sí, ¿verdad? Quiere que Teófilo sepa y comprenda la verdad. ¿Alguien sabe lo que significa Teófilo? Teófilo. ¿No?
Teo, ¿qué es Teo? Teos. Dios, ¿verdad? Y filo o filos. Así es, amado o amigo. Entonces, Teófilo es amigo de Dios. ¿Sí? Muy bien. 10 puntos. Para mí. Entonces, seamos amigos de Dios y escuchemos lo que Lucas tiene que decirnos. Vamos al versículo 5. Hubo unos días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth o Isabel, ¿no? Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por soltero para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Hasta ahí. Entonces tenemos a dos personas, ¿no? Descendientes de Aarón. Aarón, el primer sacerdote y hermano de ¿quién? Moisés, sí. Entonces, dos levitas de la tribu de Leví. Zacarías era sacerdote y por supuesto había muchos sacerdotes, muchísimos. Así que se dividieron en divisiones, 24 grupos, algo que comenzó con el rey David. Y cada división serviría durante un par de semanas cada año y hubo algunas semanas especiales en las que todos servirían juntos. Por si tienes curiosidad, el grupo de Abías fue octavo en la lista. Zacarías y Elizabeth eran personas mayores y según el versículo 6, ¿qué tipo de personas eran? ¿Justos? Intachables. Ajá. Sí, justos, rectos, intachables. Eso no quiere decir que no tuvieron pecado, pero vivían para el Señor, ¿no? Buena gente, eran creyentes. Pero Dios no los había bendecido con hijos. No tenían hijos ni nietos a los que enseñar o ayudarles en su vejez. Ellos deben haberse sentido muy solos, ¿no? Eran gente piadosa. Estoy seguro de que habían orado, ¿no? Pidiéndole a Dios un bebé. Pero después de muchos años sin hijos, y estoy seguro de que sabían que ya era demasiado tarde, ¿no? Cuando los sacerdotes del grupo Abías estaban de servicio, los sacerdotes eran elegidos por sorteo para determinadas funciones. Y hoy Zacarías fue elegido para ofrecer incienso. Eso se hizo 2 veces cada día por los sacerdotes. Y había tantos sacerdotes que solo se les permitía hacer esto una vez en la vida, ¿sí? Algunos sacerdotes nunca tendrían el privilegio. Así que este fue un día especial para Zacarías, un gran honor. En el templo se quemaba incienso a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y no sé cuál hora era, pero entró con su incienso, hecho con estacte, uña aromática y gálbano, especies con incienso puro. Esa es la receta de Éxodo. Un día maravilloso, ¿no? Y entró para quemarlo como ofrenda a Dios, un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios. Y afuera también había una multitud, ¿no? Orando. Él es el único en el templo, en el lugar santo. La única luz proviene del candelabro, la menorá, detrás de él a la izquierda. ¿Sí? Y frente a él está el autor de oro del incienso y frente a eso la barrera, ¿no? La enorme cortina, el velo. La entrada al lugar, ¿qué? Santísimo. Un lugar que nunca vería. Estaba solo.
pero de repente no estaba solo, ¿sí? Alguien estaba parado a la derecha del altar del incienso. Alguien que conocemos del libro de Daniel es el ángel Gabriel, ¿sí? El versículo 11. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Los ángeles son aterradores para los humanos, lo sabemos. Y por supuesto estoy seguro de que se sorprendió, ¿no? Y entonces el humo del incienso sube frente a él y la luz del candelabro detrás de él brilla en la cara del ángel. Aquí. 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Juan significa Yahvé, a Jehová ha mostrado gracia. Dice el ángel, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Por qué, Gabriel? Bueno, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, así que se suponía que no debía beber vino ni alcohol, bebidas alcohólicas. En realidad esa era una regla para los sacerdotes al entrar al templo, ¿no? Y de alguna manera Juan iba a ser como un sacerdote, ¿no? Guiando a la gente hacia Dios. Dice Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Juan no estaría lleno de vino, estaría lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? Efesios en realidad nos manda a ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Es interesante. Bueno, una pregunta. Si somos cristianos, ¿vive el Espíritu Santo en nosotros? Sí, ¿verdad? 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Pero dice que debemos ser llenos del Espíritu. Bueno, tal vez solo tengamos una parte del Espíritu. Quizás el Espíritu es como un litro de agua, ¿no? Y Dios solo nos dio medio litro. Entonces, ¿queremos más del Espíritu, el otro medio litro? Bueno, eso no tiene sentido para mí cuando Dios, bueno, el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener la mitad de Dios? ¿Sí? Mira, el Espíritu, cuando Dios nos dio el Espíritu, Él, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto es en realidad un modismo que todavía usamos hoy. Efesios 5:18 nos da una pista. Escucha otra vez. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, ¿no? O que lleva al desenfreno, la autocomplacencia, ¿sí? Cuando te emborrachas, decimos que estás influenciado por el alcohol, ¿verdad? De hecho, pierde sus inhibiciones y hace cosas que no son sabias, ¿sí? Es lo opuesto al dominio propio, de lo que hablamos la semana pasada. Y en Efesios también es lo opuesto a ser lleno del Espíritu, ¿sí? Este es una orden, es algo que debemos hacer, ¿sí? Sea lleno del Espíritu. Entonces, en lugar de ser influenciado por el alcohol, debe ser influenciado por el Espíritu.
¿Sí? Eso es lo que significa. Obedece al Espíritu, obedece la palabra de Dios, deja que Dios te influya, obedecer en su poder. ¿Sí? Es algo que hacemos, no es algo, no esperamos más del Espíritu del Señor, no, ya tenemos el Espíritu, gracias a Dios, pero es algo que hacemos, ¿no? Obedecemos en el poder del Señor. A veces decimos, ese hombre estaba lleno de ira, ¿no? La ira se apoderó de él y hizo lo que su hubiera le dijo que hiciera, ¿no? Perdió el control. Y de hecho, también en el texto de hoy, dice que Zacarías se turbó, 12, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. ¿Ah? Es la misma idea. Debemos ser llenos del Espíritu, el fruto del Espíritu, y adivine qué, el dominio propio, ¿no? Es parte del fruto del Espíritu, no la autocomplacencia. Entonces, sé lleno del fruto del Espíritu. Deja que el Espíritu influya en cada acción. Y Juan iba a ser influenciado por el Espíritu incluso antes de nacer. Antes de nacer. ¿Qué quieres decir con antes de que él naciera? ¿No tenía elección? Parece que no podemos alejarnos, ¿no? de la predestinación. Sí, por su elección te refieres a si quería obedecer a Dios. Sí, lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué quiso obedecer al Espíritu? Porque Dios lo eligió. La elección de Dios va primero. ¿Cuándo va a estropear el plan más adelante? Es decir, convertirse en un ganadero de camellos o algo así, ¿verdad? El plan soberano de Dios es lo primero. Lo mismo vemos con el profeta Jeremías, ¿no? Cuando Dios dijo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. ¿Lo conocí a todos? Pues sí, por supuesto, conocí a todos, ¿no? Pero ¿qué significa? Lo que significa es que lo conocía de una manera especial. Decidió conocerlo como la persona elegida, ¿no? Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse para profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Y lo mismo con Pablo. Gálatas 1:15 dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo eligió a seguir a Cristo, ¿cierto? Porque Dios lo eligió antes de que naciera. Dios ha elegido a Juan para ser influenciado por el Espíritu, obedecer al Espíritu y ser profeta en su poder. ¿Para qué? Otra vez el 16. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Será como el profeta Elías, ¿no? ¿Recuerdan a Elías? Quien por sí solo se enfrentó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. ¿Recuerdan la historia? ¿Algunos? Sí, oró, ¿no? Respóndeme, oh Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Yahvé, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Qué momento, ¿no? En Malaquías 3:1 dice Yahvé, Jehová, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene. Juan estaba preparando a la gente para la venida de Yahvé, de Jehová. ¿Sí? Malaquías 4 dice, Él les envió al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Las últimas palabras de nuestro Antiguo Testamento.
viene el juez. ¿Sí? La gente no está preparada. No viven para el Señor. Entonces aquí viene Juan como Elías para traer el pueblo al regreso al Señor. Por cierto, puedes ver a Gabriel usando el Antiguo Testamento, ¿no? Como probablemente sepan, los judíos no dijeron, ni aún no lo hacen, la palabra Yahvé o Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando Gabriel dice, él irá delante del Señor, y a fin de preparar para el Señor un pueblo buen dispuesto, ¿quién viene después de Juan? Bueno, es Jesús, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? De Malaquías. ¿Quién viene? Yahvé. Es Yahvé. ¿Sí? Las palabras de Yahvé en Malaquías. Entonces, cuando usan la palabra Señor en el Nuevo Testamento, los judíos, y Gabriel también en este sentido, está usando citas del Antiguo Testamento, pero hablando de Jehová. Entonces, Juan es el mensajero para Jehová. Esperamos la venida de Yahvé mismo. ¿Sí? Yahvé, el juez, viene. Sí, sabemos ahora que es Jesucristo, ¿sí? Pero también Yahvé, Jesús es Jehová. Y sin arrepentimiento, su venida simplemente consumirá todo el juicio. Entonces, el gran profeta Juan preparará el camino, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Zacarías a esta increíble visitación y mensaje de Gabriel? Lo vemos en 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Su respuesta es duda. ¿Sí? Sé que está oscuro aquí. ¿No ve las arrugas? Está en el templo, visitado por un ángel, dado la palabra de Dios. Dios que sabe lo que está orando, ¿verdad? Y básicamente dice, pruébalo. ¿Cómo podría saber esto? Creo que Dios ha olvidado algunos detalles importantes, ¿verdad? Tal vez deba pasar al siguiente turno. Tal vez esperas un sacerdote diferente, ¿no? ¿Cómo podré saber esto? Bueno, por la palabra de Dios, ¿no? Dado por un ángel. ¿Qué más quieras? Y señor sacerdote, ¿Dios ha permitido alguna vez que una pareja mayor tenga un hijo? ¿Ah? Bueno, Gabriel suena un poco ofendida, ¿no? Un poco sorprendida. Continuamos en 19. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, y estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Quizás esto sea más la disciplina, ¿no?, del Señor que una señal, pero al menos Zacarías no puede expresar más dudas, ¿verdad? Bueno, así que el ángel aparentemente se fue para ocuparse con otros asuntos. Se nos olvidó de toda la gente que estaba afuera en el templo orando, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado Zacarías ahí en el templo? 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Ahora, la tradición de los sacerdotes
era que el sacerdote salía y bendecía a la gente después de ofrecer incienso. Él usaría la bendición en Números capítulo 6, y supongo que Zacarías estaba usando gestos de sus manos, ¿no? Para tratar de expresar esa bendición a la gente. Imagínate lo que podría haber hecho con sus manos. Dice, el Señor, en recuerdos, ellos nunca dirían Yahvé, dicen el Señor te bendiga y te guarde, no sé. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la bendición. 23. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Entonces, como dijo Gabriel, tiene una maravillosa noticia que contarle a su esposa, pero ahora tendré que escribirlo. Qué frustrante, ¿no? Eso no es tan divertido. Pero no todo requiere hablar, ¿verdad? 24. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, entonces aquí viene Juan, el gran profeta Juan. ¿Cuáles son sus tareas? Hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, para traer arrepentimiento. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos listos para adorar al Señor? ¿Estamos listos para que Él venga? ¿Listos para la muerte? ¿Estamos listos para adorarlo en Navidad, en el nuevo año? Los judíos eran personas muy religiosas, ¿verdad? Pero muchos de ellos habían perdido su verdadera relación personal con el Señor. Estaban haciendo movimientos de obediencia, pero mecánicamente, ¿no? No había un verdadero corazón de amor por Dios. Todos decimos que adoramos a Dios, ¿sí? Pero a menudo no lo alcanzamos, ¿verdad? Bueno, en unos minutos vamos a tener un tiempo de oración personal. Y creo que este es un buen momento para escuchar a Juan el Bautista, porque nos recuerda que nuestras palabras o nuestros pensamientos no son las cosas que demuestran nuestra fe, ¿sí? Son nuestras acciones diarias. Dice Juan en Lucas 3:8, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Si tu familia es cristiana, eso no es suficiente. Si existes en una iglesia cristiana, eso no es suficiente. ¿Qué haces con tu tiempo durante la semana? ¿Estás dando frutos de arrepentimiento? Sabemos que el Señor siempre está con nosotros, gracias a Dios. Su Espíritu está dentro de nosotros. Pero a veces es mejor para los humanos imaginar su presencia de una manera física, ¿no? Si Jesús se acerca a ti esta mañana físicamente y te dijera, me gustaría pasar la semana contigo, ¿cómo sería? ¿Qué vería Él mientras trabajas si hablas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué oía mientras hablas con tu familia? ¿Qué vería Él en tus pensamientos en la cama despierto en la noche? ¿Qué pensaría de cómo pasas tu tiempo libre? ¿Qué ves en el internet y qué escuchas? ¿Qué vería Él que hagas o dejes de hacer, no? Den frutos
dignos de arrepentimiento. Y cuando la multitud le preguntó a Juan qué hacer, les dijo que compartieran una cosa, ¿no? Hay personas necesitadas. ¿Qué estás haciendo por ellas? Los recaudadores de impuestos le preguntaron qué hacer y les dijo que deberían ser honestos, ¿verdad? No acepta más dinero de lo que estás autorizado a recibir. No seas codiciosos. Incluso los soldados le preguntaron qué hacer y los soldados estaban en una posición de poder, ¿verdad? Podían manipular y robar mediante amenazas o acusaciones falsas. Todos estamos más preocupados por nosotros mismos que por los demás, ¿verdad? Cuando hacemos lo que hacemos durante la semana, es posible que no tengamos mucho poder como los soldados, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa es el gran yo, ¿sí? Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para amar, pero pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nosotros mismos. Haz tu trabajo, pero no manipules ni robes, ¿sí? Les dijo a los soldados que deberían estar contentos con su salario. Difícil, ¿no? Dios nos ha dado tanto, el aire que respiramos nuestras vidas, y en lugar de dar gracias nos quejamos. Y Juan confrontó a Herodes con su inmoralidad. La inmoralidad es una trampa terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una historia mítica sobre Satanás y 3 demonios que está entrenando, ¿sí? Satanás les pregunta a los 3, ¿qué van a hacer para atrapar a los humanos? ¿Sí? El primero dice, les diré que no hay Dios. Bueno, dice Satanás, esto está bien, pero en el fondo la gente sabe que Dios existe. El segundo dice, les diré que no hay infierno. Eso está bien, dice Satanás, pero la gente sabe que debe venir un juicio. El último demonio dice, les diré que no hay prisa. Y dice Satanás, tú destruirás muchas almas. No esperemos para arrepentirnos, ¿no? Confesar nuestros pecados y cambiar nuestra dirección. Cualquiera puede arrepentirse de los pecados pasados, pero es el cambio lo que muestra si el arrepentimiento es real. Las acciones, ¿no? Bueno, digo lo que dijo Juan, que es Jesús el importante. Hoy sí es importante aprender de las Escrituras, ¿no? Cantando canciones de alabanza, orando. Pero lo más importante es estar ante nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Necesitamos escuchar lo que dice Él. Él es el que es digno. Él es el juez. Puedes elegir no escucharme, pero al final escucharás a Jesús, a Jesucristo. Así que olvídate de mí y de la gente que te rodea. ¿Qué te está diciendo el Señor Jesús hoy? ¿Estás señalando cosas en tu vida que necesitas cambiar? Necesitas hacer una oración de arrepentimiento, es decir, estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado, ¿no? Comprometerte a cambiar, pedir a su Espíritu que te ayude a hacer esos cambios esta semana, esta vez. Sean llenos del Espíritu. Prepárate para el juez. Eso es lo primero que debemos hacer para prepararnos. Y que encuentres en el juez a un Salvador
perfecto, ¿sí? Libertad del egoísmo y el pecado, perdón en Cristo y el poder de seguirlo. Y que el Señor vea los frutos de nuestro arrepentimiento esta semana. Dediquemos unos minutos a la oración en silencio y luego cerraré nuestro tiempo con una oración. Padre Celestial, gracias por esta historia sobre Zacarías y Gabriel, por la vida de Juan el Bautista. Sabemos que todavía hoy nos estás llamando a arrepentirnos todos los días, de hecho, para que podamos tener una relación pura contigo, para que tu Espíritu nos dirija y nos fortalezca. Quizás nuestro primer paso de preparación sea admitir que no estamos preparados. Necesitamos tu limpieza, necesitamos tu perdón. Damos gracias porque el perdón completo es nuestro en el Señor Jesús, nuestro Salvador. Te pido que todas las personas se vayan de aquí conociendo tu perdón y amor, que muestren el fruto del arrepentimiento esta semana. Mientras continuamos preparándonos para adorarte con todo gozo y amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A veces no somos sensibles a la realidad del pecado en nuestras vidas y eso es peligroso. A veces vemos que, híjole, tengo que cambiar casi toda mi vida, ¿no? Pero ¿qué es ser lleno del Espíritu? Es empezar en su poder, ¿no? Deja que su poder nos fortalezca, nos da vida y gozo y ánimo, ¿ok? Entonces, quiero dar ánimo a todos, que el Espíritu puede hacer cosas maravillosas y cambios maravillosos en nuestras vidas, no es de nuestro propio poder. Amén. Amén. Dios les bendiga.
Bien, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra y es algo, como siempre, ¿no? Que tenemos que meditar mucho y hacernos a diario esa pregunta. ¿Estamos preparados? Bien, hermanos, pues vamos prácticamente a terminar nuestro servicio. Solamente algunos anuncios para esta semana. El día martes a las 7 de la noche tenemos clase de hermenéutica en línea. Entonces, si quieren acercarse, por ahí para compartirles el enlace. También les recuerdo que en la parte de atrás tenemos por ahí los sobrecitos en la cesta para la ofrenda de la iglesia. Si alguien tiene la posibilidad y está en su corazón, ahí está el cesto. También tenemos, como ya lo ha comentado Jim la semana pasada, por ahí pues hay varios ministerios que hay en la iglesia y que necesitan ser cubiertos, y uno de ellos es el hacer la instalación del equipo de audio. Y ya se tiene por aquí un equipo nuevo, y pues necesitamos que alguien, si está interesado en apoyar en ese ministerio, para venir poco antes del servicio para preparar las conexiones. Y bueno, nuestro hermano Dani, que es quien estaría instruyendo. Si alguien está interesado, pues puede acercarse con Jim, con Edgar o conmigo. También tenemos nuestro curso de la perspectiva general del Nuevo Testamento, el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y los libros que estamos leyendo y estudiando es Gálatas y Efesios. Otra cosa sobre eso es que van a cambiar la plataforma hasta Zoom esta semana. Entonces, tienen que estar atentos para el link porque va a ser diferente, una plataforma diferente que normal. Ok, entonces, cuando tengamos el link, y es algo que estamos en el grupo, que no esté en el grupo, nos puede avisar para agregarlo y poder No compartir. es tan diferente, pero es otro. Van a usarlo para mostrar vídeos y todo eso. Nueva aplicación. Entonces, pueden bajar la aplicación de Zoom para estar listos, ¿no? Ok, entonces nos vamos previniendo para bajar la aplicación de Zoom, y en cuanto tengamos el enlace lo compartimos ahí a través del grupo de WhatsApp. Bien, hermanos, pues si Dios nos lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente aquí en el siguiente servicio. Pues vamos a despedirnos, hermanos. Les invito a los ojos y a poner esta semana en manos de nuestro Señor. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo, porque nos permites aprender de ti, porque nos recuerdas la situación en la que estamos, porque nos enseñas, porque nos permites acercarnos a ti, porque nos escuchas, Señor, porque nos permites alabarte, Señor. Gracias te damos por este hermoso tiempo, y te rogamos, Señor, que durante esta semana seas tú en la vida de cada uno de nosotros, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida, que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve por tu camino, y que nosotros mostremos ese fruto de arrepentimiento, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Señor, que los guardes en salud, Señor, que seas tú guardándoles de esta enfermedad, que también nos des esa sabiduría para poder pues hacer lo indispensable, Señor, para cuidarlos, para cuidar a los demás. Y nuevamente, Señor, te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas. Si tú con ellas, guárdales, y te pedimos, Señor, que nosotros nos enfoquemos, Señor, en hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, y guárdanos durante esta semana, Señor. Oramos a ti y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.